25 segundos. Yo saludo con mucho gusto a Gonzalo Monroy. Él es especialista en temas energéticos. Hemos platicado varias veces con anterioridad. Y bueno, para platicar de esto que pasó anoche y la madrugada de hoy allí en San Lázaro, en el Pleno de la Cámara de Diputados, y lo que acaba de pasar hace ratito con la ley minera. Muy buenas noches, Gonzalo. Bienvenido, como siempre. Mi querida Yuri, muy buenas noches. Pues, ¿qué pasó anoche y qué pasó hoy? Cuéntame. Pues mira, justamente fue presentado, ya ha llevado finalmente al Pleno la iniciativa constitucional en materia energética que me ha dado el presidente López Obrador el 30 de septiembre del año pasado. Y sí, efectivamente, con 275 votos a favor, 223 en contra, sin abstención alguna, una participación récord de 498 diputados, la iniciativa no alcanza los 332 votos necesarios para una reforma constitucional y fue desechada. ¿Eso qué significa? Que toda la amenaza o una muy buena parte que había hacia las energías renovables, hacia la inversión privada en el sector eléctrico, ha podido respirar con mayor tranquilidad. Eso significa que no se van a cancelar permisos, que los amparos que siguen ante la Corte por varios y diversos medidas que ha dado la administración en esta materia todavía seguirán su rumbo. Incluso hoy la misma Corte ha determinado en algunas cosas de materia de competencia económica que no iban por ahí los amparos, o al menos no le dio esa parte a la Comisión Federal de Competencia Económica. Obviamente, después de este tropezón gigantesco, hay que llamarlo, es una de las derrotas más fuertes que ha sufrido el presidente López Obrador, y de hecho te puedo decir, Yuri, que hizo historia. Ese es el primer presidente que manda una reforma constitucional que es bateada, que es rechazada desde la Cámara de origen. Típicamente era de las dos cámaras donde tendría que haber encontrado el apoyo, y esa vez a Andrés Manuel López Obrador le queda ese deshonroso lugar. Obviamente el mandatario, y lo vimos hoy en la mañana e incluso desde anoche, ya tenía preparado un plan B, que en realidad es un plan C, y fue simplemente hacer una nacionalización, y ahorita vamos a platicar de ese perogrullo y de ese sinsentido, para reservar prácticamente el desarrollo futuro del litio a manos de una empresa del Estado que será justamente por crearse apenas. Y bueno, en ese sentido hemos visto de que hoy precisamente pasó con sus mayorías simples Morena en Cámara de Diputados, sin siquiera haberla discutido en comisiones, la mandaron, la aprobaron, le hicieron prácticamente mayoriteo y manita de puerco a los partidos de oposición, y ahora se mandará al Senado, donde afortunadamente sí hay un poquito de decoro, y ya la mandaron a comisiones para ser incorporados otros comentarios y otros puntos de vista. Cosa curiosa, Gonzalo, porque justamente el tema de todos los hidrocarburos y minerales está contemplado ya por la Constitución, ¿no? O sea, es una reforma constitucional sobre algo que ya existía en la Constitución. Efectivamente, y lo pones y apuntas muy bien, Yuridia, es hablar de la nacionalización del litio, es decir, que es algo que ya es nuestro. El cuarto párrafo del artículo 27 constitucional, y los invito a que todos los mexicanos lo lean rápidamente, dice que todos los minerales y metales en el subsuelo, igual que los hidrocarburos, son propiedad de la nación. No vamos a poder nacionalizar lo que ya es nuestro. En realidad de lo que se trata es de reservar al Estado que solamente éste pueda ser el que desarrolle las reservas de litio en el futuro. Te puedo ir adelantando ahorita ya leyendo el dictamen que tiene unas cosas muy complicadas. Por ejemplo, están mencionando que todos los servicios o todas las cadenas de valor de litio serán propiedad del Estado mexicano. Y eso, por desgracia, esa parte tan que parecería que únicamente son de los proveedores, en realidad te está hablando también de que si alguien quiere desarrollar baterías de litio, por ejemplo, para los autos eléctricos, o bien para los celulares, o bien para las computadoras, ya no lo puede hacer, solamente lo va a poder hacer el Estado mexicano, lo cual, por desgracia, hemos tenido ya a lo largo de muchas décadas muchísimos ejemplos de cuando se intenta hacer, pues por desgracia no nos sale nada bien, Yuridia. Exacto, es como regresar al viejísimo esquema con el que nacieron tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad y tantos otros monopolios, la propia CFE, hoy, que hoy vuelve a estar en el plató, no vuelve a estar, digamos, a debate su eficiencia, su ineficiencia, y la capacidad o no que tienen como empresas para rendir un
servicio eficiente a las personas y a los ciudadanos, ¿no? No es un debate nuevo, pero ahí va de regreso el Estado mexicano a cometer los errores que ha cometido tantas veces en el pasado, ¿no? Sí, y fíjate, creo que mencionaste las veces que salió bien con muchísimos bemoles, pero ahí está Pemex, ahí está Comisión Federal, pero esto se parece mucho más a esa empresa que de muy corta vida llamada Uromex, que era cuando el gobierno mexicano, por ahí de finales de los setentas, quiso crear un Pemex, pero del uranio, que el México se iba a insertar en la Guerra Fría y México podía participar en el mercado nuclear y entonces brincar el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordamos muy bien a esa época de grandes, aparte mejor decirlo, de grandes locuras. Obviamente esto, cuando se atraviesa la crisis de los ochentas, se evaporan esos sueños y murió de una manera, yo diría que de muerte natural. Esto pinta algo muy similar para esto. Y déjame adelantarme y sin querer ser ave de mal agüero, pero hay que decirlo con claridad. México en ese momento no tiene ninguna reserva probada de litio. Tenemos recursos prospectivos y llevarlo de ese recurso a una reserva requiere inversiones multimillonarias en dólares, obviamente, para poder llegar a esa explotación primera. Y segundo, para insertarnos en esas cadenas de suministro globales, en esa economía de última generación, de autos eléctricos, de computadoras, celulares, semiconductores, muchísimas aplicaciones de gran valor, pues por desgracia se requieren procesos de pureza y de limpieza química de este litio para poder alcanzar estos niveles. ¿Cuál es el problema? Esa tecnología de limpieza química no es de patente o de una licencia que vamos y le pagamos a alguien. Esas empresas, que son empresas privadas las que la tienen, solamente se asocian, no te venden una licencia. Así que esperar a que México desarrolle su propia tecnología de litio, pues muy por entonces vamos a estar hablando entonces, Yuridia, ya vamos a estar un poquito más chocheando, pero vamos a estar hablando de celdas de hidrógeno o de alguna tecnología que todavía ni siquiera se ha descubierto. Que lamentablemente esa ha sido la historia del México moderno y posmoderno, lamentablemente, ¿no? ¿Cuánto se habló justamente sobre la necesidad de sacar tanto petróleo como fuera posible para financiar el desarrollo en México? No solo no se hizo porque nunca se buscó estas asociaciones, y cuando se buscaron, pues la oposición en ese entonces decía no por consigna, y total que terminó convirtiéndose en el cuento de nunca jamás, hasta que pues con una forma a lo mejor pues ya demasiado tardía. El sexenio anterior se logró una reforma energética a medias, además, en donde México, con una cosa patriotera que hoy revive en la Cámara de Diputados, o anoche revivía en la Cámara de Diputados, de la soberanía, nuestros recursos. Sí, ok, nuestros recursos, pero la incapacidad para optimizar justamente la existencia de esos recursos, pues está a la vista del mundo entero, ¿no? No, y fíjate, creo que lo apuntas muy bien. Esto es simplemente una ocurrencia y hay que decirlo como tal. El litio es un mineral que podría ser una gran palanca de desarrollo, sí, por supuesto, pero el gobierno mexicano, especialmente esa administración, no tiene un plan para ello. Tan es así que no aparece en la Estrategia Nacional de Energía, tampoco aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, vamos, ni siquiera aparece en el plan de negocios de Pemex o de CFE. Hoy están empezando a poner una cosa que por desgracia parece asegurarle un negocio futuro al líder de los mineros, al senador Napoleón Gómez Urrutia, pero estamos hablando de que con bastante probabilidad, Yuriria, esa riqueza, ese petróleo blanco, como se le ha llamado al litio, pues simplemente se quedará en el subsuelo y los mexicanos con otra gran oportunidad perdida. Lo cierto es que otra vez se va a convertir en por lo menos una década, dos, ¿no? Perdidas para nuestro país y para treparse al tren del desarrollo que está teniendo lugar en el mundo, no el que está teniendo lugar en los países por debajo de México, en América Latina, que muchos de ellos, por cierto, también son ricos en este tipo de minerales que están siendo aprovechados por por toda la industria de las tecnologías.
desde hace mucho tiempo y claramente le llevan camino andado a nuestro país y que seguramente con estrategias, algunas de ellas cuestionables y otras muy eficientes, pero pues estamos, el mundo entero también, digamos, ahora en esos debates de los que México, yo creo que ni idea tiene, ¿no? Y fíjate, creo que lo mencionas muy bien. México, por desgracia, ya no está siendo parte de la conversación global. Realmente no hay un interés allá afuera significativo por venir a los recursos mexicanos. Hoy, y lo hemos platicado tú y yo, quizás de una forma más coloquial, cuando tiene una empresa tiene que dedicar más dinero a los abogados que a los ingenieros para echar a andar un proyecto, sabes que ahí no Con es. permiso. Lo mencionaste perfectamente, justamente la parte de las aguas profundas, el famoso tesorito que escuchamos en administraciones anteriores y ya no lo vemos justamente desarrollo porque hay otras oportunidades más grandes y más apetecibles para ellos en otras partes del mundo. Y hoy en el litio, pues simplemente estamos viendo este gran promesa, pero no la estamos pudiendo desarrollar al reservársela al Estado. Pues ahí están los temas, Gonzalo. A tu juicio, ¿qué tendría que pasar, digamos, en las próximas, no nada más semanas, sino también meses? Y pues de cara a la, pues ahora sí ya arrancadísima elección de 2024. Pues mira, yo te diría de que quizá esa es la parte que yo pondré un poquito de optimismo. Vimos justamente una alianza opositora en la Cámara de Diputados que se mantuvo firme. Vimos una muy interesante interacción con la sociedad civil. La vimos justamente hablando a veces en las herramientas de Twitter, en esos famosos spaces o espacios. Los vimos comunicándose a los presidentes de los partidos con ciudadanos comunes y corrientes y ciudadanos exigiéndole a sus representantes populares estar presentes y decir cuáles iban a ser el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. Todo ese tipo de cosas dan, justamente, y lo mencionas muy bien, una pelea más interesante hacia el 2024, donde ya parece que el presidente y el oficialismo no van en caballo de Hacienda. Veremos también qué ocurre en ese periodo y saber si esta alianza, este golpe de unidad que se dio, se sostiene o empiezan a romperse por los egos y de intereses particulares. Pues seguramente todavía veremos y veremos un par de episodios asociados con este tema, con la reforma energética, y me encantará seguirlo platicando aquí mismo en este espacio contigo, Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Muchas gracias, muy buenas noches. Claro que sí, Yuridia, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Voy a la pausa.